Bueno, muy buenas tardes. Venimos a presentarles la entrevista del adulto. En este caso estaríamos presentando Camilo Contreras y yo, Tomás Negro. Saray. Y bueno, el día de hoy estaremos entrevistando a la señora Ana Felisa Aldana. Muy bien, para empezar con la entrevista vamos a hablar de los datos personales. Coménteme, ¿cuál es su nombre? Ana Felisa Aldana Avellaneda, ¿Cuál es su edad? 65 años. ¿Y su lugar de origen? Bogotá, nacida en Bogotá. Muy bien, para pasar con la siguiente pregunta, que es la segunda, coménteme qué valores se manejaban en su época y cómo los ve reflejados actualmente. Anteriormente se manejaba mucho la honestidad, se manejaba la autoridad y se manejaba el respeto. El respeto era fundamental en cualquier situación, en cualquier relación, en el trabajo, en todo era fundamental el respeto. La honestidad era, pero mejor dicho, era lo primordial para cualquier asunto que uno pudiera realizar. Y el respeto, la autoridad, ya dijimos autoridad, la autoridad, anteriormente sí había autoridad, sí se manejaba la autoridad, sí podíamos diferenciar quién era la persona que tenía la autoridad y cómo la manejaba con honestidad. Hoy en día veo como con tristeza porque el respeto se ha perdido absolutamente, porque la juventud dice que todos somos iguales porque todos tenemos derechos. Al tener todos derechos tenemos una igualdad donde no hay ni autoridad, que ahí es donde yo les digo, no hay autoridad, no hay respeto y no hay honestidad. Entonces se ha perdido en la mayoría de los jóvenes y eso se ha visto reflejado demasiado en los colegios, que ellos ya no saben qué es respetar al profesor, no conocen qué es autoridad. Entonces eso es lo que se ha visto demasiado reflejado en los colegios, porque los colegios ya no pueden impartir a los alumnos que sean respetuosos. Y si me pudieras mencionar 3 valores que necesitan ser fundamentales en cada joven, 3 valores simplemente. Por eso te digo el respeto. El respeto. El respeto para mí es súper fundamental y que hoy en día los jóvenes aprendan a conocer y a distinguir lo que es la autoridad, porque sin autoridad no hay absolutamente nada, porque alguien tiene que manejar, hay un líder que tiene su autoridad, hay un líder que puede manejar, donde guíe a esta juventud. La autoridad y el respeto. Muy bien, tercera pregunta. ¿Cómo vivió la política y cómo la ve actualmente? En mi época la política habían 2 partidos, que era el conservador y el liberal. El conservador era el elitista y el liberal era del pueblo. Siempre entre ellos habría pullas porque los conservadores querían tener siempre la hegemonía ante el pueblo y ante todo el mundo, y los liberales eran opositores ante este partido político. Ya con el tiempo hubo muchos problemas, muchos enfrentamientos, muchas masacres, pero ya hubo en el 1958 hubo ya un pacto en ellos que los cuales decidieron unir y se llamó el Frente Nacional, que era que cada 4 años era elegido un partido, que el conservador duraba los 4 años y después el liberal. Así duraron durante un tiempo. En la época mía, en los años 60, surgió la guerrilla. La guerrilla se llamaba, tengo en la mente el grupo M19, que ellos decían que ellos vivían, que luchaban, que eran del pueblo para luchar por el pueblo, supuestamente, y se hicieron muy virales porque empezaron a atacar. Ellos inicialmente sí eran para el pueblo, pero después ya, como cualquier político, decidieron coger, ya secuestrar, a matar,
atacar al pueblo. Era lo que ellos decían que era para el pueblo, resulta que no, porque atacaban al mismo pueblo. La guerrilla en ese entonces no se manifestaba iniciando, no se manifestaba agresiva, no se manifestaba agresiva ni nada, sino después con el tiempo ya empezaron sus secuestros, como yo les dije, secuestros y todo esto. Fue una época muy dura, ha sido una época dura porque todavía continúan ellos y ahorita se ve más cruel. Si en ese entonces empezó a verse cruel, ahorita se ve más dura la guerrilla, es más implacable, es más fuerte, más violenta, sí, aunque en ese entonces también. Como fue un boom, la guerrilla, muchos jóvenes acudieron a eso, porque decían, sí, vamos a luchar por el pueblo, qué rico, vamos a luchar por el pueblo. Y sobre todo en la Universidad Nacional, yo me acuerdo sobre todo en la Universidad Nacional, fue ahí donde cogió a ser izquierdista, uno. Entonces ya ellos sí empezaron a manejar exteriormente, porque ellos estaban siempre en las montañas, eso sí era cierto, y la gente del pueblo, que eran no los cabecillas, sino los subalternos, que hacían redadas y hacían cosas para darle a los jefes de la guerrilla. Entonces, los de la Universidad Nacional, ellos eran muy M19, que era el grupo que se manejaba en ese entonces. Y que después surgieron los otros grupos, el paramilitarismo. Exacto. Y los otros grupos, las FARC, el ELN. Sí. Entonces, y van por el mismo estilo. Y hoy en día la política no ha tenido cambios absolutamente nada, por el contrario, están oprimiendo más al pueblo colombiano, porque se ven más todos los desaciertos que ellos tienen allá en su gobierno, que han sido demasiados, han sido injustos, las decisiones que toman no son realmente unas decisiones que sean para el pueblo. Ellos siempre trabajan para ellos mismos, igual, siempre ha sido igual, solo que cambian de partidos políticos, como hoy en día hay infinidad de partidos políticos. La gente se rebeló porque solo había 2 partidos políticos, pero hay otros partidos políticos, pero llevan la misma línea que los anteriores. ¿Le parece que a pesar de los años y de los sucesos, la situación del país ha mejorado, ha empeorado o se mantiene igual? No, en estos momentos estamos viviendo, mi parecer, y yo creo que no es el parecer mío, sino de mucha gente, digo yo, estamos viviendo una crisis tanto económica como una crisis del Estado, pero terrible. Entonces no ha mejorado, ha empeorado, porque la situación económica está dándole duro al pueblo colombiano, muy duro. Se siente este gobierno la dureza en cuestión hacia el pueblo, dándole duro. Bueno, ¿cómo vivió la situación económica en su tiempo y cómo la está viviendo actualmente? En la época mía fue cuando empezó a surgir la economía, porque ya había más empresas, se formaron muchas empresas, entonces había empleo para la gente, para el pueblo. Es más, muchas empresas extranjeras vinieron a invertir acá a Colombia, pero hoy en día con gran tristeza estoy viendo que esas empresas van decayendo por la situación política que estamos viviendo hoy en día, que no lo alargo porque ya sabemos cuál es. La siguiente pregunta sería la que es que cómo era la crianza pues, de los hijos y qué hacía que todo fuera pues, más fácil.
En la época mía fuimos criados con valores, con principios y el respeto hacia uno mismo, que eso era lo más importante. Sin embargo, la autoridad en ese entonces era muy fuerte hacia los hijos, eran exigencias muy llamativas para que uno tuviera que obedecer por el castigo muchas veces y no porque realmente deseara yo obedecer. Pero sin embargo nos dieron los valores como seres humanos, nos dieron los valores como personas. Cuando iba uno al matrimonio iba enamorado, iba realmente enamorado, iba, mejor dicho, convencido de lo que iba a hacer. Ya que uno iba a llevar los mismos valores que le habían fundamentado en el hogar, llevárselos al propio hogar de uno. ¿Cuál es la...? No, de todas maneras, así uno no diga o sí diga, no era fácil, la educación en ese entonces no era fácil porque era más estricto, lo que yo les decía ahorita, era más estricto, entonces no era tan fácil y digamos, era muy... No como hoy en día que es muy difícil llevar a los niños hacia una autoridad o hacia un respeto, pero aún así la autoridad en ese entonces era un poquito más fuerte, muy fuerte. Entonces no era así tan fácil, pero sí al menos lo hace a uno ser responsable, lo hace hacer a uno más recto en sus cosas y en sus decisiones, ¿sí? Lo hace hacer a uno persona. Sí, no. La siguiente pregunta sería, ¿cómo enfrentó la situación de violencia vivida en el país? ¿Y cómo ve la situación de orden público hoy? En mi época hubo mucha violencia por lo de Pablo Escobar, el narcotráfico Pablo Escobar. Fue muy duro porque hubo muchos muertos, muchos atentados, pero aún así, le da miedo a uno, pero aún así no podía hacer absolutamente nada. Yo no, era simplemente ser humano que estaba y no podía hacer absolutamente nada. Hoy en día hubo una época en que el país tuvo su calma, que podía traficar por las carreteras, ya no habían secuestros, ya no habían matanzas, ya no habían quemazón Pero hoy en día volvimos a lo mismo, siento el temor de viajar en las carreteras, siento el temor de salir porque la delincuencia se disparó. Estamos como en la época en que yo les cuento que Pablo Escobar Gaviria, eso fue muy duro, le daba miedo a uno, pero no podía hacer absolutamente nada. Pues ya no, es como pacífico. No siempre, es raro el que toma una decisión, por lo general somos pacíficos. Bueno, entonces, cuéntame qué actividades hacías o se hacía en tu familia para la manutención. Mi familia paterna y materna, en esa época se diferenciaba hartísimo los roles, que el rol del papá era el que llevaba la comida a la casa y la mamá era la del hogar, entonces mi mamá era en el hogar. Pues sí, habían diferentes clases de trabajos, como siempre hemos visto, unos muy altos. Mi papá era conductor y él era el que proveía a la familia. En mi hogar, pues mi esposo, y cuando yo trabajé soy psicóloga, entonces alcancé a proveer a mi casa en eso, la economía, pero como la situación económica hoy en día está muy difícil para el trabajo, como ya expliqué ahorita, las empresas están llenas, entonces ahorita solo hay trabajo informal. El trabajo informal es por lo que yo alcance a hacer, lo que yo alcance a vender o el trabajo que alcance a hacer por los meses que me den el contrato. Entonces no hay una estabilidad económica dentro de los hogares. Es muy difícil tenerla
Los que tienen su trabajo con el Estado, pues bien, pero los que les toca en lo informal, en lo independiente, es muy difícil, muy complicado. Ok, listo. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el secreto para tener una vida tan saludable? No, hoy en día tener vida saludable es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Por el estrés que vivimos, por la comida que estamos consumiendo, no es nada saludable, por los miedos que nos generan y las incertidumbres que nos genera todo el ambiente que hay aquí en Colombia. Entonces es muy difícil nuestro estado anímico, y esto va generando porque emocionalmente el cuerpo responde negativamente. Si es emocionalmente, el cuerpo no da una más. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué conocimientos pues tiene sobre la medicina tradicional y cómo combatían anteriormente las enfermedades? La medicina tradicional, es que en mi época sí había medicina tradicional y surgió la homeopatía, que para combatir enfermedades, eso le formulaban a uno goteritas y que tome tantas goticas de esta, que realmente yo alcancé a ir a medicina homeópata. Y esas agüitas todas eran iguales. Y a mí nunca me funcionó la homeopatía. Y la medicina tradicional, pues anteriormente es lo mismo que hoy en día. Solo que día tras día como que va empeorando y va empeorando más y más, porque igual anteriormente tocaba que hacer las citas, antes nos tocaba que hacer era colas desde las 4 de la mañana. Eso sí, anteriormente era 4 o 3 de la mañana que nos tocaba que para poder tener una cita médico general. Y lo mismo era con la médico especialista. Y hoy en día vamos en las mismas, vamos peor, vamos en las mismas. Y la medicina, si es por la EPS, siempre es la acetaminofén, lo mismo le formulan a uno. Y acceder a ella, acceder a esa medicina para médicos especializados es muy difícil. Yo lo digo porque yo tengo esa experiencia, para mí todo ha sido muy, muy difícil. Entonces, Bueno, como última pregunta sería si forma parte de alguna política social ofrecida por el gobierno pues para la protección del adulto mayor. no estoy en nada. No. Eso, acceder a eso es muy difícil también. Y sobre todo que el gobierno al adulto mayor no lo protege absolutamente nada, porque lo que va a invertir lo va a perder, porque el adulto mayor no le va a ofrecer nada al Estado, nada, absolutamente nada. Entonces ellos no invierten en el adulto mayor. Entonces, no.